Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con el crimen y asesinato del doctor Marcelo Pecci ocurrido en Colombia. Actualmente hay 4 condenados, un prófugo, un procesado y todavía no se conoce quién habría sido el autor moral de este horrible crimen. Hoy nos va a acompañar para hablar de este tema el doctor Francisco Bernat, es el abogado de la familia Pecci en Colombia. El segundo bloque vamos a hablar acerca del presupuesto de salud 2023. La deuda con las farmacéuticas podría llegar a 200 millones de dólares. Y nos van a acompañar para contarnos detalles de ese presupuesto Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, y la licenciada Rita Villalba de la Dirección de Administración Financiera del Ministerio de Salud Pública. El último bloque vamos a hablar con el doctor José Moreno Rodríguez, presidente del CEDEP, Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política de nuestro país. Es que para Asunción se va a convertir en la capital mundial del derecho, pues expertos internacionales se citan por primera vez en Paraguay. Nos va a contar detalles de lo que va a ser este evento. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovecha una semana de precios increíbles en todos los productos de la reconocida marca LG. Además, una cuota de regalo en todos los productos. Sí, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Solo pagás 17 de 18 cuotas. Escucha esta super oferta. TV LG de 32 pulgadas Smart. Precio normal 18 cuotas de 274.000 guaraníes. Ahora, precio LG Week, 17 cuotas de 154.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Muy, ya comenzamos el primer bloque y saludamos al doctor Francisco Bernat, abogado de la familia de Marcelo Pecci en Colombia. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Gracias por estar allí. Gracias, buenas noches, un gusto, un saludo para usted, para todo el equipo y por supuesto para todo el hermano pueblo paraguayo. Bueno, acá estamos interesados en conocer cómo está el proceso de aquellos acusados de haber asesinado al doctor Marcelo Pecci. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, lo primero que hay que decir es que ya hay varias personas que están condenadas por estos hechos, hay otra persona que está prófuga y hay uno que es el señor Francisco Luis Correa, quien no aceptó los cargos y ha decidido en lo que es su derecho asumir un juicio público, oral y contradictorio. Este es el único proceso que, digámoslo, está activo. Este proceso se encuentra en una audiencia preparatoria donde Fiscalía y Defensa solicitan ante el juez, en este caso el juez de la ciudad de Cartagena, cuáles son las pruebas que pretenden hacer valer en juicio. La audiencia se ha pospuesto, estará para realizarse el próximo 24 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hora de Colombia. Y en esta audiencia, Fiscalía y Defensa, insisto, van a solicitar las pruebas. Es una audiencia prolongada, es una audiencia larga, que incluso admite alguna apelación, en este caso ante el Tribunal Superior de Bolívar. De manera que vamos a ver cómo se desarrolla, ese es el estado de las actuaciones. Doctor, los 4 condenados que aceptaron las investigaciones de la justicia y la presentación de la Fiscalía, ellos han dado pruebas y demostrado que efectivamente Francisco Correa Galeano fue quien les contrató, fue el que organizó el grupo para cometer el asesinato. No, estas personas simplemente se acogieron a un beneficio legal
que es renunciar a un juicio, declararse culpable y obtener a cambio un descuento de hasta el 50% de la condena. Ya están condenados, no hubo un proceso de colaboración. Las pruebas que tiene la Fiscalía General de la Nación contra Francisco Luis Correa Galeano son evidencias que practicó la Fiscalía General de la Nación, que estableció el encargado de la investigación penal, que no tienen que ver con una colaboración de las 4 personas que ya están condenadas. Ujú. Ahora, ¿y la Fiscalía en la investigación qué ha podido demostrar respecto de la participación de Correa Galeano? La hipótesis que maneja la Fiscalía General de la Nación y que tendrá que probar ante un juez es que esta persona habría sido quien reclutó a las personas que materialmente cometieron este asesinato en la ciudad de Cartagena. Él habría sido quien coordinó el que estas personas hubieran cometido el hecho y por eso no se le tiene como autor del mismo, sino como determinador, tanto de un homicidio agravado como de un porte ilegal de armas. Es un poco el cerebro para la Fiscalía General de la Nación de estos hechos. Ajá. Las investigaciones sí prueban que efectivamente Correa Galeano fue quien formó el grupo, fue quien proporcionó las armas y fue quien ideó la forma para asesinar al doctor Pecci. Lo que arroja la investigación es que él es quien contrata, presuntamente, porque él todavía está cobijado por una presunción de inocencia. Él sería la persona que efectivamente coordinó a estas personas y dio alguna instrucción para que cometieran el hecho. Por supuesto que es la teoría que la fiscalía debe probar ante un juez y hasta que un juez no lo sentencie, pues la persona se presume inocente. Ajá. Y los 4 condenados en la declaración a la fiscalía, ¿han contado cuál fue la participación de Correa Galeano en el caso? Bueno, en el caso colombiano, estas personas, el caso de la legislación colombiana, la fiscalía presentó las evidencias ante un juez, ellos resolvieron aceptar los cargos, con lo que el proceso pasó a un juez de conocimiento que fue quien los condenó. Pero ellos no han dado y no van a dar, o no tendrían por qué hacerlo, una versión respecto a Francisco Luis Correa Galeano. Ya están condenados, su situación jurídica está resuelta, no están en un proceso de colaboración con la justicia y no declaran tampoco contra Francisco Luis Correa Galeano. Ahora, ¿y los 4 condenados qué es lo que aceptaron? Sí, correcto, aceptaron su participación como autores materiales del delito de homicidio agravado en la persona del doctor Marcelo Pecci y el delito de porte ilegal de armas, que en Colombia pues es un delito extremadamente grave. Ajá. ¿Ellos explicaron por qué lo asesinaron? ¿Eso ellos pudieron explicar o no? No. Simplemente la fiscalía les presentó los cargos ante un juez. Recordemos que fueron capturados por solicitud de la fiscalía y aval de un juez. Son presentados ante un juez, se les presentan unos cargos y ellos inmediatamente deciden aceptarlos y acogerse a los beneficios, pero no han sido oídos y están en todo su derecho de no declarar. Su situación jurídica ya está resuelta y les asiste un derecho fundamental ya a no autoincriminarse. Y es por ello que, digamos, su situación jurídica está resuelta y la del señor Francisco Luis Correa Galeano pues depende de lo que son las evidencias que tiene la Fiscalía General de la Nación y que debe probar ante un juez, en este caso de conocimiento. Ahora, pero a ver, explíqueme, doctor, porque evidentemente, hay diferencias en la forma como se investiga y se trata la justicia de este tipo de casos. Si esto va a juicio, que es el proceso que probablemente lleve a Correa Galeano a un juicio, en el juicio, estas personas condenadas pueden ser testigos de la fiscalía contra Correa Galeano o no. Pues en este momento no, la verdad no, porque la Fiscalía General de la Nación no ha solicitado que su testimonio sea tenido como prueba. Ellos tienen una situación jurídica concreta y la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación no pasa por una colaboración de estas 4 personas. La evidencia que hizo condenar a estas 4 personas es la misma que presentará contra Francisco Luis Correa Galeano, en punto claro de que uno son los autores materiales y otro el autor intelectual. Pero estas 4 personas no están vinculadas como testigos de la Fiscalía y ya que su situación jurídica fue resuelta, pues no hay lugar tampoco a un proceso de colaboración eficaz. Y bueno, ¿y con qué armas cuenta entonces la Fiscalía para demostrar que efectivamente Correa Galeano fue quien contrató, quien proporcionó las armas, quien ideó el plan y es el cerebro del grupo? La Fiscalía General de la Nación cuenta con interceptaciones telefónicas, cuenta con todo lo que tiene que ver con movimientos bancarios, con seguimientos y con lo que es una investigación criminal que a mi juicio está muy bien llevada.
en general documentos, testigos, pero la parte más fuerte se relaciona con interceptaciones telefónicas y movimientos bancarios que vincularían al señor Francisco Luis Correa como autor intelectual de este hecho. Es decir, que esos movimientos bancarios van a, es decir, determinan que efectivamente de la cuenta de Correa Galeano, él fue transfiriendo a la cuenta de estas 4 personas condenadas el dinero para realizar el trabajo, por llamarlo así. Esa es una de las hipótesis que está trabajando la Fiscalía General de la Nación y por supuesto es ella autónomamente quien decide cuáles de todas esas evidencias va a presentar ante un juez. Esa es una de las evidencias, los movimientos bancarios, pero lo más fuerte creo yo está en las escuchas o en los audios telefónicos que también fueron objeto de estudio por la Fiscalía y de legalidad por un juez. Creo yo que esa es la prueba más contundente. Ahora, y esas escuchas telefónicas pueden demostrar por qué se decidió asesinar a Pechi. Esa es una información que yo de la que yo no dispongo. Digamos que en este proceso en particular, que es lo que es muy importante esto. El abogado de la familia Pechi actúa dentro de los procesos que están en curso por una lógica elemental. Y es que quien investiga es la Fiscalía General de la Nación, es ella quien construye las hipótesis y la legislación colombiana, creo que con buen acierto trata de mantener a buen resguardo esas investigaciones, evitando cualquier interferencia. Si diera acceso al abogado de la familia, bueno, esto es el caso, pero podría pasar que el abogado de la familia trate de interferir en la investigación, o esas cosas pueden pasar. Por eso está totalmente resguardada, desconozco si la Fiscalía está profundizando o no. Aquí lo que hay en este proceso en concreto es si el señor Francisco Luis Correa sí o no convenció, motivó a estas 4 personas para cometer un acto de sicariato en contra del doctor Marcelo Pechi. Bueno, y esas escuchas telefónicas pueden servir para demostrar esto de que convenció para que ellos sean los autores materiales del asesinato. Sí, esa es la hipótesis que tendrá que probar la Fiscalía General de la Nación, tendrá que probar a través de esos audios y a través de, insisto, los seguimientos, lo que hay, debe demostrar la vinculación de Francisco Luis Correa con este grupo de sicariato, este escuadrón de la muerte. Ahora, usted como parte del proceso judicial por parte de la familia Pechi, ¿ha tenido acceso a esas escuchas? ¿Ha tenido los documentos ya de todo lo que se dijo en las conversaciones? ¿Ha podido escuchar alguna de las conversaciones, doctor? Esto tiene 2 fases, ¿no? En primer lugar, el próximo 24 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación nos va precisamente a contar a todos cuáles son esas pruebas que pretende llevar a juicio. Cuando digo a todos, es a la comunidad y a nosotros. Y el juez resolverá. Una vez estemos en el juicio, es cuando todos vamos a oír esas evidencias. Nosotros no tenemos una iniciativa probatoria, ni tenemos el acceso previo a la audiencia de la totalidad de la investigación. Es algo que el fiscal presentará ante el juez y en su momento en el juicio no solo las vamos a conocer nosotras, sino en general toda la opinión pública y todas las personas que están interesados en este proceso. Doctor, como parte del proceso nuevamente, ¿existen hechos que puedan comprobar quién es el autor moral? Porque esto no surge al azar. Esto no es que un día decide Correa Galeano y dice, bueno, decido hoy matarle a alguien famoso de algún país. Y revisa y chequea quienes llegan a Colombia y dice, mira, el fiscal Pechi paraguayo puede ser. Me interesa este tipo y armo un equipo y me voy y le asesino. Es decir, ¿cómo se llega a todo esto y cómo se demuestra que efectivamente el reclutador y cómo se explica, cómo la Fiscalía puede explicar por qué lo mataron a Pechi en Colombia? Esa es una fase de la investigación, es decir, entiendo el punto, y es que motiva a Francisco Luis Correa a reclutar a estas personas. Será una pregunta muy importante que tendrán que resolver las autoridades colombianas y supongo con la cooperación internacional de autoridades extranjeras. Esa es una investigación que asumo debe estar en curso, que supongo debe haber algunas líneas. Desconozco por completo si la hipótesis de la Fiscalía va a continuar escalando o si entenderá que el asunto es del señor Francisco Luis Correa, 4 personas más y el desastre
que significa la muerte del doctor Pecci. Realmente esta es una investigación, como muchas de las que se llevan en Colombia, extremadamente sensibles, donde la Fiscalía General de la Nación es un ente muy importante, muy poderoso, que como pudimos ver, actúa con contundencia y serán ellos quienes nos den las explicaciones, si es que las hay, respecto de quiénes están detrás de este hecho. Ahora, usted como abogado también puede aportar pruebas, ¿no? Y puede aportar hechos nuevos que quizás no tenga conocimiento la Fiscalía de Colombia. Usted también está en esa investigación, le proporcionan datos desde Paraguay para poder determinar que pueda colaborar con la investigación de la Fiscalía para tratar de determinar quién o quiénes estaban interesados en la desaparición física del doctor Pecci. Bueno, aquí hay 3 puntos a evaluar. Primero, la familia Pecci ingresa al proceso en una fase donde ya toda la investigación se evacuó. Este es el momento en el que van a solicitarle al juez cuáles son las pruebas, pero no es momento para estar investigando a Francisco Luis Correa, que sería el que está acá. Luego ya no es momento para hacer un aporte probatorio. En segundo lugar, pues es una investigación compleja. Yo soy simplemente un ciudadano del común que ejerce una profesión, no dispongo de un laboratorio de investigación o de tecnología de avanzada que me permita hacer un trabajo mejor que el que hace una entidad que nos cuesta a los colombianos prácticamente billones de dólares al año y que lo hace muy bien además. No tener, y si fuera un caso de pronto patrimonial o un debate entre dos personas, sí, eventualmente el apoderado de la víctima es el llamado a aportar, pero cuando son este tipo de eventos con altísimas investigaciones técnicas y demás, pues no tenemos cómo hacerlo. Desde Paraguay no he tenido contacto con nadie más allá de la familia Pecci, a quien me une una solidaridad y un respeto inmenso. Con ustedes, los medios de comunicación, que han sido muy generosos y me han apoyado mucho en estar pendientes de esta investigación, pero lo que tiene que ver con la investigación criminal en un asunto tan complejo como este requiere un aparato robusto del que solo dispone la Fiscalía General de la Nación. Nosotros creemos en la investigación que adelanta nuestra Fiscalía. Estamos siguiéndolos a lo que ellos correspondan, pero nosotros no hacemos investigación privada ni aporte de pruebas, simplemente creemos en un trabajo serio que está haciendo la Fiscalía y si tendrá que dar más resultados, que así sea. Pero la Fiscalía tiene alguna idea de quiénes podrían ser los autores morales, los que pagaron a Correa Galeano para armar este equipo y asesinar al doctor Pecci y sobre todo, doctor, cuándo se formó el equipo? ¿Estando ya Pecci en Colombia o antes de la llegada de Pecci a Colombia? La primera pregunta yo desconozco, digamos, respeto muchísimo. El fiscal que lleva esta investigación es uno de los mejores fiscales de Colombia que se ha especializado en este tipo de eventos de muertes violentas, que lo hace muy bien. Mi contacto con él es, digamos, el respetuoso, la comunicación respetuosa, más yo no interfiero en la investigación, ni ausculto, ni absolutamente nada, por respeto, porque hay una cuestión legal de por medio que me impide y sobre todo porque, digamos, no tengo ningún ánimo ni de interferir ni de enterarme de absolutamente nada en esos aspectos. Respecto de lo segundo, bueno, lo que arroja la investigación sí es que hay una planificación previa del hecho que convoca a que las personas terminen viajando a Cartagena, hospedándose en un hotel, algunas de ellas, otras pues llegan, pero el momento preciso en el que se da esa maquinación tenebrosa, pues es un aspecto que lo vamos a demostrar a través de lo que podamos oír, de lo que la Fiscalía le entregue a toda la opinión pública en lo que va a ser el juicio. Bueno, pero usted como abogado de la familia Pecci, mire, yo no soy abogado, pero le juro que si yo tengo un caso como este, estaría probablemente todo el tiempo detrás del fiscal para que me cuente datos que puedan servir y sobre todo que puedan servir para tranquilizar a la familia y contarle los detalles. Por ejemplo, se planificó, se conformó el equipo antes de que Pecci y su señora llegaran a Colombia. Eso quiere decir que los contactos previos y que él iba a viajar a Colombia se dieron antes de que él pisara suelo colombiano. Entonces, quiere decir que alguien tuvo que haber informado de tal situación a Correa Galeano para que forme el equipo, se dirija al lugar donde iba a hospedarse Pecci con su esposa
y cometer el asesinato. Entonces, hay fracciones de tiempo que para nosotros que queremos que esto se aclare debidamente y se sepa quiénes pagaron por estos sicarios, a estos sicarios, y queremos conocer, doctora, por eso le digo, yo sinceramente como periodista soy mucho más apurado que usted, evidentemente como abogado, ¿no? Claro. Sí, digamos, yo tengo experiencia en la representación de víctimas de este tipo de criminalidad. De hecho, hoy estábamos representando 11 personas víctimas de un atentado terrorista salvaje en el 2017 en Bogotá, en un centro comercial, el Día del Padre. Y uno aprende un poco que uno tiene que ser cauteloso, dejar que la Fiscalía General de la Nación haga su trabajo, no interferir, no especular, porque uno puede entorpecer la investigación y en segundo lugar puede convertirse o en un punto de fuga, ¿cierto? O eventualmente de información o exponer a las personas que representan. Si yo tuviese más información, y lo diría públicamente, primero soy responsable porque no la tengo, pero en segundo lugar termino exponiendo a la familia de Marcelo Pecci, diciendo barbaridades, que aquí hay esta línea, que hay esta otra, que van a venir estos resultados. Ellos están en Paraguay, yo en Colombia, y nuestro deber es primero cuidar nuestra vida y nuestra seguridad personal, garantizar que haya verdad, no interferir en la justicia y tener permanentemente actualizados a ustedes y a la familia Pecci de cómo avanza esta actuación. Si hay otras actuaciones, haremos lo propio, pero no es responsable, digamos, no es, cuando uno tiene este tipo de asuntos tan sensibles, pues lo más responsable es ir 2 pasos atrás de la investigación oficial para no entorpecerla, para no generar expectativas irresponsables en la comunidad o en las víctimas y sobre todo para garantizar la seguridad de todos. Ujú. Bueno, ¿y quién es Correa Galeano, doctor? Bueno, lo que arroja la ¿Quién es en Colombia investigación. Correa Galeano? ¿Qué se sabe de la vida de Correa Galeano? Sí, tal vez se ha filtrado o se ha conocido, lo cual no es muy relevante para esta investigación en concreto, que es una persona que en algún momento tuvo algún tipo de vínculo con las fuerzas militares, que aparentemente tiene nexos con organizaciones criminales en nuestro país, en Colombia, y que sería el reclutador de estas personas. En lo que hemos visto en las diligencias, pues es una persona que ha comparecido, por lo menos a las que se han realizado en su presencia, comparece por los medios virtuales. Eh, y pues sí, sería el reclutador de estas personas, pero es importante decir que aquí se investiga su participación en este suceso en particular. Claro, a lo que No quiero llegar tiene. nomás es, a lo que quiero llegar, ¿cómo los que pagaron por el crimen, si es que Ujú, hay alguien que pagó por el crimen, ujú. saben quién es que Correa Galeano tiene esa habilidad de reclutar a gente para matar a una persona? Bueno, la realidad es que pues en nuestro país operan multiplicidad de organizaciones criminales, multiplicidad de escuadrones de la muerte, multiplicidad de organizaciones de criminalidad muy organizada que estarían dispuestas a realizar este tipo de labores. Y supongo que como en el mercado, quien busca, quien ofrece, pues encuentra, digamos, quien demanda encuentra quien oferta. Supongo que es eso. Pero realmente esta investigación en concreto no apunta hacia quienes están detrás de Correa Galeano. Si hay otras investigaciones, asunto que desconozco, pues la Fiscalía deberá probárselo a la opinión pública, a nuestro país y al hermano país del Paraguay. Pero en este momento caeríamos, digámoslo, en la especulación. ¿Y habría algún nexo de Correa Galeano con el narcotráfico en Colombia? No es un hecho que esté probado ni está en debate, no, no es un hecho que esté acreditado y mal haría yo en sindicar a una persona de narcotraficante si no tengo una evidencia. No, lo que está probado o lo que está tratando de probar la fiscalía es que él tiene una conexión con los autores materiales de este suceso. Respecto de su vida anterior, de sus nexos con organizaciones mafiosas y demás, no es un aspecto que se debata en este proceso en concreto. Si es o no objeto de otras investigaciones, es algo que no desconozco. Ajá. ¿Y usted no sabe si en la investigación se ha comprobado en las escuchas telefónicas contacto con gente de Paraguay? No, no es un asunto que yo tenga conocimiento. Lo veremos en el marco del juicio. Creo que es algo que en esta investigación en concreto, la de Francisco Luis Correa, como quien determina a estos 4 sicarios, es algo que, pues, digamos, escapa el radio de acción de esta investigación, pero
digamos, habrá que ver si la Fiscalía General de la Nación está indagando respecto de quién está detrás de Francisco Luis Correa Galeano y si eso tiene un origen o no en el Paraguay o en cualquier otro país. Es un asunto que el tiempo y las autoridades serán quienes nos digan la verdad en ese caso. ¿Ustedes van a pedir la pena máxima en el caso de que se compruebe efectivamente que él reclutó y pagó a esta gente? Por supuesto, la Fiscalía General de la Nación y la representación de víctimas, ahí hacemos un solo bloque. Vamos a pedir la pena máxima para este caso en concreto, que estaría entre los 45 y los 50 años de prisión, atendiendo que esta persona carece de antecedentes penales. No podemos pedir el máximo, que serían 60 años, pero sí un estimado razonable entre 45 y 50 años de prisión. Sí, este señor carece de antecedentes penales. En Colombia los antecedentes penales son sentencias judiciales en firme en mi contra. Puedo tener 2000 investigaciones, pero si no he sido condenado en Colombia, carezco de antecedentes. Totalmente. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por las explicaciones. Le aseguro que no va a ser la primera vez que le vamos a molestar para estar en contacto con la teleaudiencia de Unicanal y El Péndulo, y le agradezco la gentileza que ha tenido de contactar con nosotros. No, a ustedes siempre, muchas gracias, felicitaciones por este trabajo, y yo invito a todo el pueblo paraguayo a que siga muy de cerca estas audiencias. En buena hora las audiencias en Colombia son virtuales y eso también garantiza el que todos podemos hacer un escrutinio desde el lugar del planeta que estemos. Así es que el 24 de noviembre a las 9 de la mañana de Bogotá, 10 de Asunción, vamos a estar pendientes a ver cuáles son las pruebas y seguramente ya cada uno podrá formarse su propio criterio. También un saludo respetuoso a todo Paraguay. Es un hecho que nos avergüenza porque son un pueblo hermano. Saben que luchamos juntos con ustedes en el Chaco, y este es un hecho que duele muchísimo a todos los colombianos y a los penalistas de Colombia, haber perdido uno de los grandes de Latinoamérica como lo fue el doctor Marcelo Pecci. Sí, efectivamente. Un abrazo, doctor, desde la distancia. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. El doctor Francisco Bernate, abogado de la familia de Marcelo Pecci, desde Bogotá, Colombia. Bien, ahora vamos a una breve pausa. A la vuelta hablaremos del presupuesto de salud 2023 con el doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, y Rita Villalba, de la Dirección de Administración Financiera del Ministerio de Salud. Ya volvemos. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovecha una semana de precios increíbles en todos los productos de la reconocida marca LG. Además, una cuota de regalo en todos los productos. Sí, te regalamos una cuota en cada compra, en 18 cuotas que realices. Solo pagás 17 de 18 cuotas. Escucha esta súper oferta. Heladera LG de 340 litros frío seco. Precio normal 18 cuotas de 481.000 guaraníes. Ahora precio LG Week, 17 cuotas de 349.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable, contribuís a la sostenibilidad y conservación del medio ambiente. Te presentamos Viviendas Sustentables, el primer producto para la adquisición y construcción de proyectos verdes con certificación EDGE, a una menor tasa de financiación. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral de la Salud. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Como siempre, un placer compartir contigo, con la audiencia y bueno, a las órdenes. Gracias por venir. ¿Qué tal, licenciada Rita Villalba, directora de Administración Financiera del Ministerio de Salud? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas noches. Ella es la dueña de la plata y la autora de los milagros. Ella es la que saca agua de las piedras. Agua de las piedras. Bueno, leí hoy que ya habían cancelado todas las deudas de la administración Mazzoleni, las deudas con las farmacéuticas y otras. ¿Es así? Así mismo. Nosotros el año pasado hemos abonado un total de 365 millones de dólares a las farmacéuticas. Iniciamos... El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. En el 2021, 365 millones de dólares. Mucha plata. Mucho dinero. Este año realmente iniciamos el año con unos 50 millones de dólares que hoy ya está saldado.
nosotros hemos pagado aproximadamente unos 130 millones de dólares ya a la fecha, solamente a las farmacéuticas. Ajá. ¿De la deuda del año pasado? No, de la deuda del año generadas pasado, este año generadas también. ya este año. ¿Y así cuánto es la mismo. deuda actual con la Y farmacéutica? aproximadamente estamos llegando a unos 150 millones de dólares. Doctor, usted que es viceministro, ¿cuánto es el presupuesto farmacéutico del Ministerio de Salud? Con las farmacéuticas anualmente, ¿cuánto aproximadamente? Bueno, nosotros, por ejemplo, te quiero mencionar la torta rápidamente, ¿verdad? Sí. Nosotros, por ejemplo, en el nivel 100, que es de personal de salud, tenemos casi 654 millones de dólares, lo que hace un 56% del presupuesto. Personal de salud. Personal Ese de pago de salud. salario. Pago de salario, ¿verdad? Después tenemos el 56% del presupuesto del Ministerio de Salud. Sí. Después tenemos insumos, ¿verdad? Donde entran los medicamentos, que casi tenemos el 30% del presupuesto, ¿verdad? Estamos hablando algo así como casi 400 millones de dólares. Ese es el presupuesto. Ahora, hay que destacar lo siguiente, o hay que mencionar lo siguiente. Esto es dinámico, o sea, yo puedo hoy decir, bueno, tengo mi listado básico de medicamentos y planifico 400 millones de dólares para este año. Pero hay que tener en cuenta que hoy en día digamos, hay enfermedades emergentes que tienen ya hoy la forma de tratar esa enfermedad, que antes no existía, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esta ¿Cuál es, por enfermedad? ejemplo, para que la gente, A ver, para que la gente un entienda? caso emblemático es el AME, ¿verdad? Sí, la la médula sí. espinal, ¿verdad? Es una enfermedad terrible, afecta a los chiquitos, ¿verdad? Y hoy la medicina, como la medicina ha avanzado tanto, ¿verdad? Hay medicación para poder incluso mejorar tremendamente la vida de ese chiquito que está condenado, ¿verdad? Prácticamente a llevar una vida prácticamente sin poder hablar, sin poder moverse, atado a un respirador, ¿verdad? ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es el precio de esos medicamentos, ¿verdad? Entonces aparecen estas eventualidades y nosotros como ministerio, que estamos obligados por Constitución Nacional, ¿verdad?, de brindar salud integral al ciudadano paraguayo y al no paraguayo que vive en estas tierras, entonces tenemos que buscar ese presupuesto, ¿verdad? Claro. Entonces, y no solamente AME, van apareciendo otras enfermedades, por citarte, fibrosis quística, ¿verdad? Una enfermedad terrible también que hoy también tiene tratamiento, ¿verdad? Un tratamiento que mejoró muchísimo la calidad y incluso ha mejorado la sobrevida de estos pacientes. La sobrevivencia de los pacientes. Exacto. Entonces, es dinámico. Nosotros podemos planificar, ¿verdad?, de acuerdo a nuestro listado básico de medicamentos. Por ejemplo, pacientes con cáncer, ¿verdad? Otro terrible, digamos, drama de mucha gente. Y hoy están apareciendo, cada día aparecen fármacos de avanzada, fármacos que mejoran, que se han visto que han mejorado la sobrevida, ¿verdad? Y bueno, y el paciente requiere de esos medicamentos y el ministerio tiene que ver la forma de comprar. Entonces ahí recurrimos la mayoría de las veces llegan por vía judicial, los amparos judiciales. Y sabemos que el amparo hay que cumplirlo, ¿verdad? Pero también existe un compromiso social con esa gente, ¿verdad? Bueno, por eso que nuestro presupuesto se extiende, y cuando nos escuchan hablar siempre hablamos insuficiente, ¿verdad? Ahora, pero le pregunto algo a los dos, usted que es la directora administrativa, sí, a ver si nos aclara. De los últimos 2 años y pico, desde que comenzó la pandemia hasta hoy, ¿cuánto personal más tiene el Ministerio de Salud? Aproximadamente 12.000 funcionarios. 12.000 funcionarios. Funcionarios. Pero ¿todos médicos o enfermeros o también administrativos? Nosotros contratamos médicos, contratamos licenciadas en enfermería y personal de apoyo, ¿verdad? Personal de apoyo es ese personal que puede hacer de camillero, que puede hacer de chofer de ambulancia, claro, ¿verdad? O sea, y nuestra brecha, hoy en día estamos alrededor de 18.500 funcionarios si vamos a trabajar en forma óptima, ¿verdad? Todavía faltan. Todavía falta por ser contratados. Claro, la pandemia, la crisis nos ayudó en ese sentido de poder contratar esa cantidad de personal, pero que hoy están trabajando de la misma manera que cuando había COVID, porque se reemplazaron los pacientes. Bueno, y la otra pregunta, ¿cuánto más en estos últimos desde que se inició la pandemia hasta hoy, cuánto más aumentó o mejoró el salario de los profesionales de salud?
Bueno, esa también es una deuda histórica que se tiene, ¿verdad? Hace mucho tiempo que el personal de salud no tiene un incremento salarial. Por eso ustedes escuchan, ¿verdad? Las protestas de los colegas, ¿verdad? El ministro de Salud siempre dijo, yo soy consciente de esta situación. Ahora, ¿cuál es nuestro inconveniente? ¿Quién es el que tiene que darnos el presupuesto, ¿verdad? Es Hacienda, y Hacienda también recibe un presupuesto, ¿verdad? Que es limitado. Entonces, por más que exista la voluntad, y entendemos, y el ministro de Salud entiende perfectamente, y siempre lo mencionó con los colegas o con el personal de Blanco, el administrativo, de que existe esa deuda, de que no hay un aumento salarial hace un buen tiempo, un montón de tiempo, ¿verdad? Acá está el problema, los números, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Hoy nosotros estamos tratando de mantener lo que tenemos, Carlos, ¿verdad? Fíjate, son más de 12.000 funcionarios. Es decir, que en los tenemos que últimos 2 mantener. años no hubo aumento salarial para nadie en el Ministerio de Salud. No, lo que se consiguió este año, que fue en la administración del ministro Borda, fue el escalafón salarial para los médicos, que así como están las cosas, es probable que para el siguiente cobro ya tengan eso en bolsillo. Y es un aumento salarial por antigüedad, o sea, en realidad no es un aumento salarial, sino es un pago adicional por antigüedad y por mérito. O sea, aquel médico que tiene un título, ¿verdad? De especialista y tiene, por decir, 10 años de antigüedad, tiene un incremento, digamos, en su salario, ¿verdad? Sin ser un aumento salarial, ¿verdad? Pero entendemos de que las necesidades, porque nosotros los médicos somos también personas que necesitamos comprar, necesitamos, claro, ¿no? Como cualquier vecino, sí, ¿verdad? Entonces entendemos eso. Ahora cuando vamos y revisamos este presupuesto y nos damos cuenta de que nosotros estamos tratando de sostener lo que tenemos. Es más, y estamos pidiendo más, ¿verdad? Porque necesitamos, no solamente es servicios personales. Nosotros tenemos hospitales que en 30, 35 años no se pudieron, digamos, renovar. ¿Y qué pasa? Crece vegetativamente la población, pero no crece la cantidad de servicios y no crece la infraestructura del hospital, ¿verdad? Coste que nosotros ahora, prácticamente después del Hospital Nacional, en 30 años vamos a habilitar un hospital con los grande. 1.600 millones de dólares de la pandemia, los hospitales de referencia que se construyeron, ¿cuántos permanecerían? Todos. Pero, ¿y por qué no se construyeron hospitales como, por ejemplo, creo que en América Central, uno de los países hizo un hospital por casi 30 millones de dólares de primera? ¿Qué nos falta a nosotros para tener en cada departamento del país, un buen hospital de referencia? Y en vez de traer a la gente desde accidentada, desde Encarnación, desde Misiones, desde San Pedro, desde Concepción o desde el Chaco al Hospital del Trauma, que estén en cada departamento, esté un hospital del trauma con todos los implementos y con todos los especialistas. ¿Qué nos falta para tener ese tipo de hospitales acá en cada departamento? Bueno, hay dos aspectos que tenemos que mencionar en ese sentido, ¿verdad? Hoy nosotros estamos prácticamente con un porcentaje altísimo ya de la construcción del hospital de Coronel Oviedo, el gran hospital de Coronel Oviedo, ¿verdad? Es un hospital que va a tener una complejidad de tal manera que ya muchos de los pacientes que venían hasta Asunción que se queden ahí, ¿verdad? El otro es el gran hospital del sur, ¿verdad? Del sur, digo bien. ¿Cuánto cuesta un hospital así? El hospital de Coronel Oviedo, estamos hablando de, creo que 30 millones de dólares. El hospital del sur, 60 millones de dólares, ¿verdad? Pero esa es una pata nomás de la mesa. Yo puedo hacer un hospital... Después hay que llenar de ahí, con los especialistas. Por eso, ¿aumentaron los terapistas, los especialistas en los últimos 2 años o no? No aumentaron. Y estamos trabajando en ese sentido. Nosotros tenemos que tratar de hacer, creo que ya te comenté en un programa anterior, tenemos que hacer atractivo o atractiva esa especialidad a los colegas. ¿Cómo hacerlo? Hoy no podemos hacer aumentos salariales, ¿verdad? Porque tenemos un problema presupuestario, pero tenemos que ver la forma de hacerlo atractivo. ¿Cómo? Por ejemplo, con becas, ¿verdad? Que el colega joven que quiera hacer terapia intensiva del ministerio le otorgue una beca para ir a un país. No hace falta que vaya demasiado lejos, ¿verdad?
a un país del Mercosur, el ministerio le paga su beca, ¿verdad? Durante Claro. todo el tiempo, ¿verdad? Y eso es hacer atractiva la profesión, porque el terapista es una persona que está sometida a un estrés tremendo, cobra el mismo sueldo que aquel colega, sin desmerecerlo, porque hace o que tiene otras actividades, ¿verdad? Y realmente dejas pedazos de tu vida, Sí, porque el sí, estrés sí, sí. es Terrible, tremendo. terrible. Exactamente. Para que usted hable, licenciada. Creo que hablé demasiado Sí, no, ya. no, porque si el doctor agarra todo así. Perdón. No, doctor, es una broma. ¿Cuáles son las empresas que tienen más deudas con el ministerio? Es decir, a quien el ministerio debe más en cuanto a las farmacéuticas. ¿Y qué tipos de medicamentos son los que distribuyen al Ministerio de Salud? Realmente son las farmacéuticas. ¿Cuántas son las farmacéuticas acá en Paraguay que licitan permanentemente y que surten al Ministerio de Salud de todo? Y son unas 20, 25 aproximadamente, y tal vez más. Digamos las grandes, después están las más pequeñas. Uh-huh. Sí. ¿Y no faltan medicamentos? No faltan medicamentos, los más costosos realmente son los medicamentos oncológicos. Así como estaba comentando el viceministro, incluso estamos recibiendo muchos amparos. A hoy nosotros hemos recibido amparos por un valor de 100.000 millones de guaraníes ya. O sea, estamos dando... ¿Este año? Este año. ¿Y Solamente normalmente, en amparos, anualmente, cuánto es el total? Y realmente eran unos 50 a 80 mil millones. ¿Aumentó? Pero, sí, aumentó muchísimo. Nosotros este año implementamos una nueva metodología de compra un poco más rápida, porque anteriormente hacíamos por vía de la excepción. Ahora le llamamos una licitación no regulada, en donde ya la compra es más directa, ¿verdad? Porque de repente estos medicamentos son muy específicos y muy pocos son los proveedores que traen. Y realmente recibimos muchísimos amparos. Y dígame, las farmacéuticas y los laboratorios, ¿ya preparan en Paraguay los medicamentos oncológicos o esos vienen todos del extranjero? Hay farmacéuticas que ya tienen la su laboratorio y ya preparan. Y eso también es de destacar. Claro. De destacar, ¿verdad? Que la empresa farmacéutica en Paraguay se ayornó justamente y creo que la crisis del COVID hizo de que muchas de estas empresas incluso ya tengan la posibilidad de elaborar el medicamento. Claro que la materia prima, la gran mayoría viene siempre del extranjero, ¿verdad? Pero tienen equipos de última generación, ¿verdad? Que pueden ellos hacer el fraccionamiento, ¿verdad? Y puesta a la venta. Hay medicamentos que nosotros antes teníamos que traer de Alemania, hoy existen, ¿verdad? Uh-huh. Hay farmacéuticas que ya lo están que ya están en Paraguay surtiendo, entonces sí. Eso facilita y abarata también los costos, me imagino. Facilita y abarata. Sí. Y acá hay una cuestión también, ¿verdad? La voluntad que tiene la mayoría de ellos, o todos ellos, ¿verdad? Porque no debe ser fácil para ellos también, ¿verdad? Vender el medicamento y cobrar después de un tiempo, ¿verdad? Mire, yo tuve la suerte, esta profesión me dio la suerte de poder viajar y conocer cosas que de otra manera no iba a conocer. Conocí laboratorios en Buenos Aires y en Estados Unidos también, impresionantes. Después recorrí algunos laboratorios acá en Paraguay y también son impresionantes. Es decir, tienen lo mismo que tienen en los laboratorios del exterior, se tiene acá en Paraguay. No tenemos nada que envidiar en ese sentido. Pero lo que yo quiero decir, ¿cuánto representa, por ejemplo, en el costo total que los medicamentos se hagan acá en Paraguay y no se traigan del exterior? ¿Ustedes tienen algún estudio que demuestre la diferencia? Principalmente en el tiempo de la provisión del medicamento. Sí, ahí ganamos mucho. Sí, ganamos mucho y es muy diferente. Pero en el costo también creo que muchísimo, porque acá el problema es el flete, Carlos. O sea, sí. Imagínate, la gran mayoría viene por vía fluvial. Y encima somos país mediterráneo. Ahí está el problema. Sí. O sea, multiplicarlo por 5 en cuanto a dificultades, ¿verdad? Por eso que es tan importante que estas farmacéuticas hoy en día estén a la vanguardia, porque como digo, nosotros tuvimos casos de pacientes que necesitaban con urgencia un medicamento y hemos llamado a farmacéuticas y nos han traído sin contrato, o sea, sin haber firmado un solo papel, ¿verdad? Es un riesgo que ellos corrían, pero como dicen ellos,
es salvar la vida de Claro. un ser humano, ¿verdad? No tiene precio. No tiene precio. Ujú. Definitivamente. ¿Y a cuánto podría ascender la deuda este año con las farmacéuticas? Y estamos calculando que a unos 200 millones de dólares llegaríamos a fin de año. Llegarían. Sí. Nosotros tenemos una proyección ahora de pagar aproximadamente unos 90 millones de dólares. Estábamos teniendo reuniones con las farmacéuticas, también con el Ministerio de Hacienda. Entonces, en reprogramaciones que estamos realizando y un compromiso también de que nos den el financiamiento al Ministerio de Hacienda, llegaríamos a unos 90 millones de dólares. 90 millones de dólares. Por otra parte, doctor, ¿qué pasa con las vacunas para los chicos, los más pequeños? ¿Por qué al parecer hay faltante de vacunas? Porque hoy estaba leyendo una información y hablaba de un número importante de chicos que todavía no recibieron las vacunas. ¿Qué está pasando con las Más vacunas? 800.000 chicos. Más 800.000 chicos, efectivamente. Bueno, y acá siempre lo hacemos con el doctor Castro, ¿verdad? Hoy pareciera de que esta disminución de casos del COVID hace que nos relajemos en todo. Y las vacunas, claro que fueron y siguen siendo importantes para prevenir las formas graves del COVID, pero nos estamos olvidando de las vacunas del plan regular. Exacto. Y estamos realmente con mucho temor de que enfermedades que hace rato no lo tenemos se reintroduzcan en el país, ¿verdad? Caso del sarampión, ¿verdad? La poliomielitis. Entonces, parece que los padres se están olvidando de que hay un deber que cumplir, que es el derecho del niño, ¿verdad? De que tiene que recibir una vacuna. Imagínense un chico que no reciba una vacuna por desidia y le tome una poliomielitis. Le condenamos al chico incluso a que tenga una deficiencia motora de por vida. Entonces, en vacunas, y ahí está el tema del presupuesto, nosotros tenemos que garantizar que las vacunas estén, ¿verdad? Un tema que no es menor es que nosotros apliquemos esas vacunas, pero lo que no podemos permitirnos es que falten las vacunas, ¿verdad? Ya lo hemos sufrido en un tiempo, ¿verdad? Y entonces... ¿No faltan vacunas hoy o sí faltan? No, hoy en día todas las vacunas del plan regular están... Es decir, que los 800.000 es responsabilidad de los padres. Sí. Que no están vacunados actualmente es responsabilidad de los padres. Claro, estamos hablando del plan regular, pero también no nos olvidamos de COVID, porque hay gente que tiene una dosis, hay gente que tiene dos, hay gente que no tiene que volvió tener a ponerse y no volvió a ponerse el refuerzo, ¿verdad? Y dígame una cosa, doctor, ¿no habría un plan, teniendo en cuenta que el paraguayo, como usted mismo dice, es desatento, despreocupado, hasta que no ocurra algo grave en su familia, no se va a preocupar, o en el entorno, no se va a preocupar para cumplir con su obligación? ¿No habría alguna forma de que no esperar que se acerque la familia, sino que el ministerio vaya a los hogares para la vacunación de esos 800.000 o cualquier otra cifra de gente que necesite vacunas? Lo hacemos. Hay fotografías, incluso te voy a enviar, ¿verdad?, de gente con un megáfono recorriendo los barrios, sí. ¿verdad? Y a veces chocamos con el inconveniente de que en las mañanas los padres no están. Entonces la persona que queda encargada del chico no quiere abrir, ¿verdad? Y entendemos también por qué, ¿verdad? Ahora, hay una iniciativa que me encantó que hicieron, el de las empresas. Sí. ¿Verdad? Que las empresas llaman al Ministerio de Salud y dicen, pueden venir, mis empleados necesitan dosis de COVID o otro tipo de vacunas, ¿verdad? Y el ministerio va y se aprovecha para que los familiares también se vacunen. Y no solamente los familiares, el barrio. Y el barrio también, efectivamente, el barrio también. Sí. Eso, ¿por qué no se hace más público y se publicita más esto de tal manera que la gente se vaya apropiando también de este tipo de iniciativas? Si lo hacemos, probablemente tendríamos que venir al péndulo cada semana, ¿verdad? Y vengan, encantadísimos. Para poder recordarle a la gente, ¿verdad? Pero lo hacemos, ¿verdad? Y aprovecho la oportunidad. Cualquier empresa, ya sea pública, privada, de cualquier índole, hoy necesita vacuna, levanta el teléfono y ahí vamos a estar encantados. ¿A qué teléfono hay que llamar para eso? El 138, ¿verdad? O directamente al país, ¿verdad? Al teléfono del país. Ellos están ahí
permanentemente con brigadas, ¿verdad? Y encantados nosotros vamos a estar. Si lo que queremos es que esas vacunas salgan del refrigerador y se utilicen esas vacunas, ¿verdad? Eso es lo que más queremos. Y bueno, estamos dispuestos. Es más, se hizo una estrategia, breve te cuento, con periodistas, con colegas tuyos, Sí. ¿verdad? Tratando de hacer un conversatorio, ¿verdad? Hay periodistas que no son antivacunas, pero que tienen sus dudas. Y muchos cambiaron su opinión en el interior del país, ¿verdad? Y el comunicador tiene la gran ventaja de que es un formador de opinión. Claro. Entonces es muy diferente que lo diga yo que lo diga don Carlos Peralta. ¿Me entiende, verdad? Y eso, hasta esas estrategias Yo lo le hemos creo a hecho. usted más que a Carlos Pérez. No. Bueno, pero a ver, licenciada, en cuanto a las deudas del Ministerio de Salud y los fondos, ¿van a tener recursos para cumplir con todos los compromisos? ¿O van a tener que pedir ampliación presupuestaria al Ministerio de Hacienda? Para el año que viene sí. Vamos a tener que pedir una... ¿Cuáles son los ingresos naturales del Ministerio de Salud? Tenemos muy poco lo que es Fuente 30. Explíquele a la gente qué es Fuente Sí, 30. Sí. son recursos propios, es muy poco, porque realmente con la gratuidad... Recursos que genera el propio ministerio. Entonces, con la gratuidad prácticamente ya no tenemos nosotros ingresos. O sea, dependemos directamente del Ministerio de Hacienda. Ajá. O sea, Y bueno, ¿y otra fuente de ingresos no tienen? No tenemos solamente lo de Dinavisa y prácticamente nada más, muy poco ya. Solamente tenemos el ingreso que nos da el Ministerio de Hacienda. ¿Y anualmente cuánto tienen que hacer de reprogramación entonces? Las reprogramaciones las hacemos en relación al tema de los créditos. De repente cuando me sobra en algún objeto del gasto, generalmente más tenemos deudas en 350, que es el tema de medicamentos. Entonces hacemos varias reprogramaciones. Y Sí. con respecto a las deudas con las farmacéuticas, Sí. eso ya hay cuando se hacen las contrataciones, ya se establece el tiempo del pago, a cuánto se difiere, no, porque no se paga al contado. No pagamos al contado, vamos pagando de acuerdo a las emisiones de órdenes de compra que se van quitando. O sea, se firma el contrato, vamos emitiendo órdenes de compra, vamos recibiendo los medicamentos y a medida que ellos van ¿Cuál es el metiendo plazo en que generalmente pagan las deudas? dependiendo de las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Hoy por hoy realmente el Ministerio de Hacienda, lo que es Fuente 20, que son de créditos, y Fuente 30, que son de recursos propios, están pagando en 8 días más o menos. En 8 días. En 8 días. Lo que es Fuente 10, que son recursos del Tesoro, en 30 días aproximadamente. Realmente los pagos son mucho más ágiles ahora. Ahora, Sí. y ustedes permiten también, por ejemplo, las farmacéuticas pueden las deudas contraídas con ustedes descontar en bancos para Por la sesión. efectivizarlo, Por la para sesión. efectivizarlo Sí. rápidamente. Sesión de deudas. Sí, tuvimos 2 sesiones de deudas, ¿verdad? Una que ya fue cancelada, otra que se va a cancelar en febrero del 2024. ¿Y cuánto más de intereses pagan entonces haciendo esa sesión de deudas? Y depende del banco. Ellos pagan de repente, depende de la tasa que le dé el banco, a 12%. ¿Pero cuánto más le cuesta al ministerio después No, pagar? al ministerio nada, porque el interés lo paga el proveedor, no paga el proveedor le paga ministerio, al banco. Al banco, así ¿Qué mismo. digo que son ustedes? Está bien, eso me encanta, eso ¿cómo hicieron? Sí. Es una ley. Hay una ley que les Sí. permite. Hay una ley que... Hay 2 maneras de hacerlo acá. Rita puede explicarlo, ¿verdad? Sí, realmente eso paga el proveedor, no lo pagamos nosotros. Pero el proveedor no le carga al ministerio No, el pago. No, porque seguro son, pago. No le son deudas que ya estaban contraídas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, bueno, de repente el proveedor dice, bueno, sí, yo acepto porque el ministerio me está debiendo, qué sé yo, 50.000 millones de guaraníes. Entonces, yo eso es lo que acepto. Y ahí es el banco es el que le descuenta directamente al proveedor, Entiendo. no a nosotros. Ahora, la última pregunta para los dos, a ver quién me contesta. Normalmente el presupuesto nunca satisface a ninguna institución. ¿Cuánto es lo que Hacienda presentó de lo que supuestamente necesitaría el Ministerio de Salud y cuál es la diferencia entre lo que ustedes creen que van a necesitar el año que viene? Bueno, nosotros, el Ministerio de Hacienda este año presentó
1.042 millones de dólares. Y hay una diferencia en relación a lo que tenemos este año, porque este año tenemos 1.175 millones de dólares. Si hay un aumento del déficit fiscal que el Ministerio de Hacienda presenta del 2.3, ellos nos dijeron que nos darían aproximadamente 100 millones de dólares más, o tal vez más, ¿verdad? Y ahí calzaría. Ahí calzaría. Tendríamos prácticamente el mismo presupuesto de este año, ¿verdad? Ajá. Hoy están desfinanciados, así como están de acuerdo a las necesidades del Ministerio. Y lo que presentó Hacienda, casi 140 millones de dólares. Sí. Así es. Así es, ¿verdad? Para Sí. es el famoso basal o mantenimiento. Con eso nos mantenemos. Sería la sostenibilidad. Sostenibilidad. Ahora, hay Bien. muchas cosas más que hay que pagar. No, obviamente. Bien, doctor. Te agradezco que vengas. Por favor. Que hayan venido los dos. Y Gracias. ojalá puedan venir todas las semanas, porque a mí me encantaría, tenerlos todas las semanas, porque es muy importante que vayan comunicando lo que se está haciendo en nuestro país en materia de salud. Doctor, gracias por venir. Gracias por el espacio. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por la invitación. A la vuelta de la pausa vamos a estar con el doctor José Moreno Rodríguez, porque usted sabe que Asunción se va a convertir en la capital mundial del derecho. No sabía. Sí, no va a ser solamente el deporte latinoamericano del deporte, sino va a ser capital mundial del derecho. Y a la vuelta de la pausa lo vamos a saber por qué. Ya volvemos. Bien, ya estamos en compañía del doctor José Moreno Rodríguez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, gracias por venir. Cuéntenos, ¿por qué Asunción va a ser la capital del derecho? En el próximo mes de octubre, Asunción va a ser la capital mundial encima. Mundial del derecho, porque se va a llevar a cabo aquí en Asunción el Congreso de la Academia Internacional de Derecho Comparado. Esta es una academia que existe hace casi 100 años y cada 4 años lleva a cabo sus congresos generales, normalmente en una de las grandes capitales académicas del mundo, ¿verdad? Qué bueno posicionar a Asunción y a Paraguay en ese sentido a través de este tipo de eventos. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, fue en 2018 en Japón, fue la última edición de este congreso. Postulamos a Asunción, realmente habíamos organizado con anterioridad unos eventos que salieron muy bien. Vinieron ya aquí a Paraguay académicos, varios de ellos considerados máximas figuras mundiales, y nos hicieron un poquito la propaganda de que aquí se podían hacer bien las cosas, y salió finalmente, ¿verdad?, contra postulaciones realmente muy difíciles de competir. Asunción fue elegida. Imagínate que en 2010 esto se hizo en Washington, 2014 en Viena, en 2018 en Fukuoka estuvo en la apertura el emperador de Japón y su señora. Viajaron 1.200 kilómetros de Tokio a Fukuoka solo para decir unas palabras y volver a Tokio, dando testimonio así de la importancia que tiene, claro. Totalmente para el país. Como yo digo, esto es, es el mundial, o incluso más allá del mundial, yo diría la Olimpiada del Derecho, porque el mundial sería una sola disciplina, el mundial de fútbol. Pero aquí tenemos más de 40, 50 disciplinas con un sinfín de temas que serán tratados en el Congreso. Impresionante. ¿Y qué temas, por ejemplo, se van a tratar en este Congreso? Mira, hay de todo lo que te puedas imaginar. En primer lugar están las relatorías, que son temas que se votan. La Academia tiene su sede central en París y cada 4 años se reúnen académicos de los 5 continentes y ven qué tema se va a tocar en el próximo Congreso. A partir de la votación que se hace de ciertos temas, se eligen los relatores generales, que son normalmente las máximas figuras del mundo en el tema ese de que trata la relatoría, y estos relatores generales son asistidos por relatores nacionales de los 5 continentes. Entonces lo que terminan presentando como relatoría en estos congresos es el estado del arte en el tema de que se trata. ¿La crema innata del derecho internacional va a estar acá en Paraguay? De prácticamente todas las ramas relevantes del derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, derecho tributario, derecho penal, administrativo, constitucional, ambiental, comercio electrónico, nuevas tecnologías, contratos inteligentes, varios temas de derecho financiero. Realmente va a haber una variedad impresionante de temas y varios de los principales especialistas del mundo. Ahora, qué interesante, doctor. Y le pregunto, desde la ignorancia en cuanto al derecho se refiere, pero me gustaría saber, ¿cada cuánto
¿Hay alguna norma que establezca, por ejemplo, cada cuánto una constitución de un país debería ir modificándose para adecuarse a los nuevos tiempos, a cosas que el derecho no contemplaba en el pasado y que tiene que contemplar? ¿Hay alguna norma, algo al respecto? No hay ninguna norma y sabes que está la Constitución escrita, pero también está la Constitución no escrita. Exacto. Y también obviamente el derecho va avanzando, va evolucionando a partir de interpretaciones que van surgiendo ante nuevas realidades que en su momento no estaban contempladas cuando eso se hizo, ¿verdad? Entonces es muy, no se podría decir que tal no hay una fórmula. sea, no hay ninguna fórmula. Responde normalmente lo ideal sería que los cambios se hagan adecuándose a nuevas realidades en la medida que ellas vayan surgiendo. Pero esto es fundamental para que el derecho funcione en un país. Lo siguiente, no solo tienen que haber buenas normas, sino sobre todo los operadores tienen que estar preparados para lidiar con ellas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con eventos como, bueno, ahora este congreso que realmente considero que es lo más importante que hicimos en toda la trayectoria del CEDEP, ¿verdad? Que es el centro de estudios Sí. que está trayendo este evento conjuntamente con la Academia de Derecho Comparado? Y este evento, al igual que eventos anteriores, lo que estamos tratando de hacer es hacer interactuar a juristas paraguayos o a operadores del derecho de Paraguay con lo mejor que hay en el mundo jurídico. Hicimos eventos regionales, trayendo a máximas figuras también del continente. Bueno, ahora tendremos a los mejores del mundo también aquí. Y obviamente esa interacción después va generando vinculaciones académicas y todo eso va contribuyendo, no solo el intercambio entre académicos, sino incluso estudiantes que participan en estos encuentros finalmente ven que hay un mundo de posibilidades afuera, terminan haciendo relaciones también humanas con estas personas que vienen, se les abren oportunidades de becas, oportunidades de acceder a proyectos de investigación. Aquí vamos a tener en octubre a varios presidentes y secretarios generales de las principales organizaciones codificadoras de varios de los temas del derecho. Y también, obviamente, a directores de departamentos, decanos, cabezas de principales universidades del mundo. Así que realmente va a ser una fiesta única, irrepetible. ¿De cuándo a cuándo es toda la última semana de octubre, es toda una semana de eventos, normalmente son 5 o 6 eventos en paralelo. Es como te vas a la conferencia y es como si tenés un menú de un restaurante y decís hoy quiero comer carne, hoy quiero comer pescado. Bueno, ahí tenés la posibilidad de elegir todos los temas que van a ser tratados, cuál te interesa. ¿Cuál sede eligieron para el evento? El evento va a tener lugar en el Paseo La Galería, que tiene realmente un salón auditorio muy importante. Sí. Ese salón, bueno, al comienzo va a estar habilitado para la primera sesión que va a ser plenaria y luego se va a dividir en 6 salones porque son 6 a 8 salones incluso, porque hay momentos en que hay varios eventos en simultáneo, como te dije, y traducciones a 3 idiomas, español, inglés y francés. Que son inglés y francés los idiomas de la academia, los idiomas oficiales. El francés era originalmente el idioma jurídico del mundo, al menos hacia comienzos del siglo XX, mediados del siglo XX, luego el inglés lo viene desplazando un poco y bueno, aquí también obviamente tendremos el acceso a la traducción al español. ¿Y de qué depende que un país tenga una buena justicia, un buen sistema de justicia? Depende de muchos factores, obviamente depende, hay que tener un marco normativo apropiado, tienen que estar los incentivos en ese marco normativo para que accedan realmente a las funciones claves de la justicia las personas más idóneas, pero algo yo diría que igual o mucho más importante que es el tema justamente de tener una cultura jurídica arraigada de una manera muy fuerte dentro de un país. Por eso que yo creo que el apostolado que hacen muchas organizaciones aquí en Paraguay, en la región, de estar haciendo cosas con las cuales... Es decir, a nosotros nos falta esa cultura jurídica de hacer bien las cosas. Bueno, nos falta en cierto sentido, pero en otro sentido también tenemos muchísima gente preparada en nuestro medio, tenemos... Y por eso, a eso iba. Mire, yo sé que hay brillantes abogados en Paraguay, pero también sé que hay gente de lo peor, como en todas las profesiones.
¿Por qué en Paraguay no resulta atractivo el servicio público para los buenos, para las personas probas, para las personas idóneas, para las personas con carácter para aplicar justicia? Bueno, en la justicia tenemos exponentes realmente con respecto a los cuales tenemos que sentirnos muy orgullosos. Tenemos excelentes jueces, ministros de cortes, camaristas. Obviamente tenemos los problemas que todos sabemos, pero el sistema de justicia de un país va mucho más allá de lo que es el poder judicial. Mecanismos apropiados de evitar llegar a instancias judiciales, por ejemplo, dentro de las organizaciones gremiales, dentro de las organizaciones sociales. Hay distintas formas como uno puede ir administrando conflictos. Y una ya paso previo, por así decirlo, a una demanda judicial sería, por ejemplo, la mediación. La mediación bien manejada. Pero también hay otro tema que no tenemos que soslayar, que es que el arbitraje funciona y está funcionando muy bien en nuestro medio. Se está consolidando como un medio apto para dirimir sobre todo contiendas de carácter comercial. Existe ya un número muy interesante de casos arbitrales manejados en nuestro país. ¿Que evitaron se llega a un proceso judicial? No, el arbitraje tiene una particularidad tiene fallo también, que no tiene ni la negociación, ni la mediación, ni ningún otro medio alterno, que es que lo que el árbitro decide es definitivo. Vos imaginate que Paraguay tiene un marco normativo muy apropiado a partir de una ley del año 2002 de arbitraje, y Paraguay ratifica un tiempo después, ya hace varios años, la Convención de Nueva York de 1958. ¿Qué hace esa convención? Hace que sea, en la gran mayoría de los casos, mucho más fácil ejecutar un laudo arbitral en un país del extranjero que una sentencia judicial. ¿Por qué? Esta es una convención que está ratificada por más de 160 países. Sin embargo, vos tenés un fallo judicial, un tema comercial, querés ejecutarlo, por ejemplo, con Estados Unidos, no hay tratado. No hay tratado, está sujeto al comité, la cortesía, etcétera, que pueda darte o no darte un juez americano. Entonces, los comerciantes, los empresarios, los emprendimientos de inversiones optan por el arbitraje, no solo por la ventaja de ser un medio normalmente más ágil, más también idóneo por la calificación que tienen los árbitros, sino también porque en definitiva lo que sale de allí es mucho más fácil hacer valer que una sentencia judicial. No puede ir a amargar algo que esté en Hong Kong, algo que esté en algún país europeo, de una manera mucho más fácil que si lo hiciera de manera judicial. Y hay otro tema también, el arbitraje abre un campo de posibilidades, me abrió a mí particularmente y yo sé que también a otros colegas esto le ha ocurrido, un campo hasta profesional, te diría yo, de actuación allende nuestras fronteras. Uno puede ser árbitro, a mí me ha tocado, o sea, en este momento... ¿En serio? ¿Árbitro en dónde? ¿En qué países? Y por ejemplo, en el CIADI, el Sistema de Mecanismo de Solución de Controversias de materia de inversiones internacionales, que es un sistema también muy arraigado en el mundo, tiene una secretaría que opera en el Banco Central, el Banco Mundial que está en Washington, pero es un mecanismo de dirimir controversias entre países e inversores que está muy consolidado. Lo mismo la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, ahí también hay contiendas importantes en materia de inversiones, en materia comerciales, y bueno, a mí particularmente me ha tocado actuar ahí, me ha tocado actuar también como miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que es la que administra con mayor prestigio los casos de derecho comercial propiamente, no ya de inversiones. Lo de inversión se relaciona ya con algo más de carácter estable dentro de un país. Sin embargo, lo comercial puede versar muchas veces sobre un mero contrato de compraventa o algún tipo de vinculación de distribución o societaria. Y bueno, tenemos estas instancias que también son oportunidades para juristas nacionales. Y te quiero decir que hay... ya que estamos hablando del tema de arbitraje, hay equipos de arbitraje de nuestras universidades que van a competir al extranjero, que les fue muy bien. La Universidad Nacional, por ejemplo, me ha tocado realmente el gusto de ser el entrenador de su equipo, ha llegado a ganar competencias. En Viena, por ejemplo, una competencia en inglés,
llegó a rondas finales, no llegaron a universidades de mucho de prestigio como Harvard, como otras, y llegó a la Universidad Nacional. ¿Y qué pasa después? Muchos de estos estudiantes que respiran esa calidad del primer mundo en este tipo de ejercicios, después, claro, terminan accediendo a trabajos importantes en el extranjero, o cuando vuelven al país tienen ya las vinculaciones hechas para recibir este tipo de trabajos, como el que te dije, que es el de actuar en materia de arbitraje internacional, que es algo que se puede hacer también desde aquí, ¿no? Definitivamente, pero volviendo al tema de nuestra justicia, ¿verdad? Porque realmente uno habla con gente que viene del exterior, y acá decimos, bueno, de que los inversionistas ven a Paraguay como una fuente de inversión. Gente del BID expresó lo mismo, pero uno habla con los inversionistas y los inversionistas no quieren invertir en Paraguay, sí, los buenos inversionistas, no los inversionistas piratas como se dice, ¿verdad? O golondrinas, como se dice, sino los grandes y buenos inversionistas no quieren por la falta de seguridad jurídica en Paraguay. Tenemos en ese sentido una mala imagen, doctor. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar esa imagen? ¿Cómo podemos llegar a esto que usted dice, una cultura jurídica buena, excelente en Paraguay? Es innegable que existe esa imagen, eso es algo que obviamente hay que reconocerlo, pero también hay que ver que no pasa solo por lo que se hace en el país o con proyección al país. Por ejemplo, el inversionista busca garantías para sus inversiones. Así mismo. Y si el Paraguay logra garantizar, incorporar instrumentos como por ejemplo los tratados bilaterales de protección a las inversiones, ya lo que se haga con ese inversionista no depende del Poder Judicial del país. Entonces, los poderes ejecutivos de los países que ratifican estos convenios se cuidan mucho en no maltratar a los inversores con regulaciones abusivas, confiscatorias, etcétera. Entonces, esa, por ejemplo, es una herramienta muy efectiva para la supranacionalidad, por así decirlo de alguna forma, que conocemos bien en materia de derechos humanos, ¿no? También cuando en un país no se obra de manera adecuada, uno tiene una instancia internacional donde eso puede ser eventualmente tratado con una óptica distinta, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas va ayudando a que mejoren las cosas. La capacitación, la exposición a todas estas cosas, como el evento que viene ahora en octubre, y cosas que hay que resaltar. Estos alumnos que te mencioné recién, en sus casos simulados, donde ellos tratan un caso simulado y sobre eso ellos compiten, ellos aprenden mucho, por ejemplo, sobre derecho de contratos. Y hay exalumnos que después pasan a ser relatores de corte o de cámaras. Y Paraguay, vos sabés, Carlos, que es un modelo mundial de citar un instrumento que existe en materia internacional muy prestigioso, que son los principios UNIDROIT de derecho contractual. Y en Paraguay eso se está haciendo muy bien. Si vos entras a una base de datos que está en una página web manejada desde Italia, vas a ver que hay como casi 30 casos paraguayos, 5 de la Corte Suprema, que están ahí en vidriera expuestos como ejemplos de cómo lidiar con problemas sofisticados de contratos. Estas son cosas que muchas veces no se saben, sí, pero que obviamente son cosas que se están haciendo y haciendo muy bien en nuestro país. Claro, el paraguayo es capaz. Totalmente. Pero hay que darle las herramientas y hay que prepararlos, ¿verdad? Y es cierto lo que dice. ¿Cómo me gustaría que alguna vez fuésemos reconocidos o que se supieran más de estos casos en los que los paraguayos son reconocidos? Como esto que usted está mencionando, por ejemplo. ¿De qué depende que se conozcan más? ¿Por qué no nos comentan a nosotros para que nosotros lo divulguemos? Mira, en octubre, volviendo al tema del Congreso, en octubre vas a tener un panel organizado por este instituto, que es un instituto mundial con sede en Roma, que es uno de los 2 máximos reguladores mundiales privados del derecho comercial. Y va a haber un panel de ellos con los jueces. Va a haber un ministro de Corte Suprema paraguayo, van a haber jueces de Europa, de Asia, de varios países, hablando sobre estos temas y comentando la experiencia paraguaya, haciendo saber al mundo lo que está ocurriendo en Paraguay.
Paraguay también, y hay esfuerzos que se están haciendo. El CEDEP, que es la fundación de la cual yo soy presidente, vino propiciando, por ejemplo, que el país incorporara una cantidad de instrumentos en materia de derecho comercial, cosa que se hizo. Y cuando tuvimos hace 2 o 3 años un evento al que vinieron las principales autoridades mundiales en materia del contrato de compraventa de mercaderías, se proyectó un video de UNCITRAL, que es un organismo de Naciones Unidas, una de sus altas autoridades, diciendo que Paraguay es un modelo mundial para UNCITRAL sobre cómo hay que regular el derecho comercial privado. Al festejarse los 125 años de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en un acto en Holanda, en que estaba presente el rey de Holanda y Máxima, en ese acto se proyecta como uno de los grandes hitos de los 125 años de la Conferencia de La Haya, una ley de contratos internacionales que adopta Paraguay, porque es el primer país del mundo que incorpora algo que se hizo en La Haya. Son cosas que muchas veces no se saben, pero que de a poco yo creo que están contribuyendo a que el país esté en la vidriera internacional. Pero no solamente eso, sino que eso sería genial para justamente generar esta cultura jurídica que usted... Me encantó esa frase, la falta de cultura jurídica. Me parece que saber ese tipo de cosas ayuda a formar esa cultura jurídica que nos falta, doctor. Sí, totalmente. Y aparte no tenemos que centrarnos solo en las cosas negativas que obviamente existen, porque hay muchas otras cosas que son sumamente auspiciosas que están ocurriendo y bueno, tener la posibilidad de difundirlas yo creo que también es algo muy importante para que sepamos realmente dónde estamos y a dónde podemos ir. Te voy a dar un ejemplo. Hace muy poco hubo un evento aquí organizado por Rediex en el que una vez más los economistas paraguayos, y esto lo vienen haciendo muy bien desde ya hace mucho tiempo, expusieron sobre todas las bondades de la macroeconomía paraguaya, la moneda estable, el poco nivel de endeudamiento con relación a otros países y otras variables macroeconómicas que en el Paraguay se vino manejando muy bien. Vos sabés que hay algo que muy pocas veces se habla, que es la estabilidad jurídica que hay en materia de inversiones desde los años 90. Si vos te pones a ver, la ley de inversiones es del año 1991. La ley 60 es del año 1990, la ley de fomento 60-90, a través de las bases tributarias que vienen también de comienzos de los 90. Y así puedo seguir con varios ejemplos de leyes que permanecen inmutables en los últimos 25, 30 años, en tanto que en otros países hay tanta volatilidad con tantos cambios de normas, el run que se va a quitar, como decía Ortega. Acá nuestro vecino nomás. Que finalmente eso desalienta las inversiones en otros países y termina alentando las inversiones en el nuestro. Por eso te digo, hay cosas muy buenas aquí y una de ellas es claramente la estabilidad que existe en materia de regulación jurídica, en materia de inversiones. Ahora, usted que es experto en derecho comercial. Comercial e inversiones. Sí, exactamente. Bueno, usted que es experto en derecho comercial, ¿cómo ve todo lo que está aconteciendo con algunos cambios que se quieren introducir en el BCP, en Hacienda y compañía, y también a ver si encuentro la palabra exacta, algunas decisiones que se están tomando que hacen que nos alejemos de eso que usted señaló, que dio sus frutos al BCP, al Ministerio de Hacienda en los últimos 15, 20 años? El tema de la estabilidad. Se están tomando decisiones que ponen en peligro esa estabilidad. ¿Cómo se podría llamar la atención de las autoridades acerca del peligro que se están cometiendo? Una palabra, usted por ejemplo, si opina de eso, ¿quién no le escucharía? No quiero entrar en el terreno de economistas, sí te quiero decir que me consta que el Banco Central está trabajando en cosas muy interesantes para lograr eventualmente potenciar áreas económicas de una manera exponencial. Te doy un ejemplo, el tema de las garantías. El sistema de garantías que funciona en el mundo es el sistema de las garantías mobiliarias, no el de la prenda del derecho romano. En Paraguay hay una anomalía en que la relación es algo así como 25 a 75, hipoteca 75 y prenda 25, números más, números menos, y debería ser a la inversa. Es la riqueza mobiliaria de garantía la que multiplica lo que es la riqueza de un país. Y bueno,
Paraguay está trabajando, incorporó una ley de factoring que ya es un paso importante, está trabajando también en un proyecto de garantías. Si eso llega a salir, puede ocurrir lo que ocurrió, por ejemplo, en Colombia, que al incorporar este cambio, un tercio de la masa crediticia del sistema financiero se expandió automáticamente al año siguiente por el solo hecho de contar con una regulación correcta. Eso en cuanto a la parte operatoria dinámica. Entiendo tu pregunta, que también hay No, yo sé que hay un componente político en la pregunta, ¿verdad? Y yo sé que eso causa escozor, no es fácil responder cuando hay un componente político. Pero de todas formas es preocupante que la política se quiera inmiscuir en aquello que se blindó y que dio buen resultado. Totalmente. El tema del derecho privado desde Aristóteles, en la base del derecho romano, además de 2000 años, pasa porque hay ya dos tipos de justicia. La justicia conmutativa, que es la de las relaciones privadas, lo que sería modernamente el derecho comercial, el derecho privado, y luego la justicia distributiva. La clase política debería ir generando mejores condiciones para la justicia distributiva y no meterse con la justicia conmutativa. La justicia conmutativa es un problema entre privados y ese problema tiene que ser resuelto con un criterio que ya los romanos manejaban hace 2000 años, dar a cada uno lo suyo. Sí, ¿usted no piensa dedicarse a la política? Bueno, la política es una palabra muy amplia. A la política partidaria, a la así política... como tuvo familiares metidos en la política partidaria, ¿no le interesa? Yo considero que yo hago política por mi labor académica, por mi labor gremial, por estar continuamente trabajando con los jóvenes. Mira, hace años estamos con varios proyectos y realmente me enorgullece mucho que muchos de esos otrora jóvenes están hoy día en lugares claves y que nos vemos, nos damos un gran abrazo. Y bueno, es mi aporte político. No, está bien, como un buen moreno tiene buenas respuestas políticas. Así que excelente, ¿no? La respuesta es excelente. Acá me dicen que diplomática más que política. También. Bueno, doctor, muchísimas gracias. A ver, me repite cuándo es el evento, por favor, dónde se va a realizar. ¿Y cómo uno puede hacer para participar? El evento será la última semana de octubre en Paseo La Galería, toda la semana. Hoy día lo más sencillo es el Google, sí, poner ahí Academia Internacional de Derecho Comparado, Congreso, Asunción, y va a salir toda la información. Ahí está todo. Ahí está toda la información. Perfecto. Y esperemos antes o durante, a ver si le invitamos también a algunos invitados especiales que usted nos puede sugerir para que compartan con nosotros el espacio del péndulo también, contando la experiencia acá en Paraguay. Vamos a tener aquí una constelación de estrellas, el Cristiano Ronaldo, el Messi del fútbol, el derecho, así que ojalá que eso ocurra, Carlos. Ojalá pueda ser. Doctor José Moreno Rodríguez, muchísimas gracias por comunicarnos todo esto. Muchísimas gracias y un placer, Carlos. Muchas gracias. José Moreno Rodríguez, presidente del CEDEP, Centro de Estudio de Derecho, Economía y Política de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por compartir otro miércoles más en El Péndulo. Hasta el próximo.